de lo que es el liderazgo bíblico. Muchos se habían hecho en Corinto una imagen de lo que era un líder. Muchos habían puesto a un líder de una forma equivocada, habían hablado del líder bíblico de una forma equivocada, de una forma incorrecta, habían puesto a Pablo, a Apolos y a Cefas en una posición que para nada tenía que ver con un liderazgo bíblico, un liderazgo que demandaba, hermanos, realmente del Señor, que era digno del Señor. Ellos habían rebajado, y es la palabra que voy a usar, ellos habían rebajado de ser siervos de Cristo a ser hombres o celebridades elocuentes de Grecia. Los habían rebajado, hermanos, porque en ninguna manera se compara el ser un siervo de Cristo a ser una celebridad para el mundo. En ninguna manera se va a comparar ese cargo, hermanos. Ser siervo de Cristo es más allá que ser una celebridad para este mundo. Y ellos habían rebajado a Pablo a eso, a Apolos y a Cefas. Pero también Pablo les muestra otra cara de lo que es el liderazgo bíblico. Les habla más adelante de que ellos habían juzgado al apóstol Pablo, a Apolos y a Cefas de una manera equivocada. Había gente, hermanos, que estaba en contra del ministerio de Pablo, gente que estaba en contra del apostolado de Pablo, gente que en cierto sentido, hermanos, denigraba el trabajo del apóstol Pablo en Corinto. Recuerda que había partidarios. Y aquellos que estaban a favor de Apolos o de Cefas o algún otro líder que tenían ellos, muchos no estaban a favor de Pablo, muchos no querían al apóstol Pablo y muchos criticaban y juzgaban al apóstol Pablo de una manera incorrecta. Por eso Pablo más abajo les dice que ellos se han convertido en insensatos por amor de Cristo para que ellos fueran prudentes. Ellos eran honorables, mas ellos eran despreciados. Y Pablo les habla de los sufrimientos de ellos como líderes. Les dice que ha padecido hambre, que tenemos sed, desnudos, que hemos sido abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Lo que Pablo deja ver aquí es que aún no solamente servían a la iglesia, sino que todavía tenían que trabajar para la manutención de su propio sustento y abrigo. Entonces Pablo habla de que ellos se habían hecho una imagen de líder espiritual incorrecta. No eran celebridades, eran servidores, no eran personas que lo tenían todo, eran personas que sufrían, no eran personas que tenían fama, fortuna o dinero, sino eran personas que soportaban y abatían por amor a ellos. Entonces Pablo va a mencionar lo que yo le puse a este título, la realidad de lo que es un liderazgo bíblico. Y hermanos, se ha perdido mucho lo que un verdadero líder en una iglesia bíblica debe de ser. Y se ha perdido no porque se desconozcan estos pasajes de la Biblia, sino porque hemos dejado que el sistema de este mundo influya en nosotros, en nuestro pensamiento, en lo que un líder debería de ser, en lo que un líder verdaderamente es. Hermanos, ser pastor, ser líder en una iglesia no es algo fácil, no es algo sencillo. Es una vida llena de sufrimientos, de dolor, pero sobre todo es una vida llena de bendiciones de parte de Dios. Pero no es lo que mucha gente a veces cree, no es lo que mucha gente a veces piensa. Y Pablo aquí va a defender eso, va a mencionar, va a hacerles mirar la realidad de un liderazgo bíblico. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a cerrar nuestros ojos y oremos al Señor, por favor. Padre, bendice tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Bendice, Señor, la exposición de tu palabra, Padre, más que una predicación, Señor, en este estudio bíblico pueda ser de bendición para nosotros. Ayúdanos a entender lo que nosotros como tus siervos debemos de ser y que como iglesia podamos entender que servirte, Señor, es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Ayúdanos, Padre, en esta tarde y quita de nosotros y lleva cautivo todo pensamiento que esté en desobediencia a Cristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Puede tomar asiento. El día de hoy, hermanos, solamente vamos a ver hasta el verso 5, porque Pablo primeramente va a aclarar en esta realidad de un liderazgo bíblico, va a aclarar lo que el líder verdaderamente es. Lo que realmente es ser un ministro de Cristo, lo que verdaderamente es
ser un apóstol de Cristo, lo que verdaderamente es ser un pastor de una iglesia, lo que verdaderamente es estar a cargo de una iglesia bíblica. Y Pablo va a mencionar cuáles son las realidades de un liderazgo bíblico. Y hermanos, el pensamiento moderno se ha apoderado de nuestra mentalidad, suplantándolo por la verdad del evangelio de Cristo. Ahora, yo creo y pienso, hermanos, que todos alguna vez hemos sido influidos por las filosofías, por las creencias, por los pensamientos que dominan este mundo actual. Y uno de esos pensamientos, hermanos, que hay en este mundo actual, que ha adoctrinado a la iglesia, que ha adoctrinado nuestras mentes, que ha adoctrinado a nuestra sociedad, es el pensamiento del lugar, o el buscar más bien sobresalir a como dé lugar. No importa si lo haces de buena intención o no, si es legal o ilegal, si es correcto el mensaje que quiero transmitir o no, si va a afectar o edificar a otro. El punto, hermanos, es que busca la persona ser visto, ser reconocido, ser sobresaliente, ser alguien importante a como dé lugar. Y hace unas semanas, hermanos, platiqué yo con un padre de familia que me comentaba acerca de su hijo. Y estábamos hablando de los hijos y él me decía que su hijo había dejado la escuela y él estaba muy triste por eso. Cuando yo le pregunté por qué su hijo había dejado la escuela, su hijo dejó la escuela, hermanos, para dedicarse a ser un youtuber. Yo creo que todos estamos familiarizados con esa palabra. Para los que no saben qué es un youtuber, es una persona que por medio de una cuenta en YouTube hace o sube un contenido para atraer la atención de seguidores, y por cierta cantidad de seguidores, no sé cuántos, recibe, digamos, un reconocimiento, pero también una cantidad de dinero. Y este joven tenía la visión, tenía el sueño, tenía la meta de llegar a ser un youtuber. Cuando su papá le pregunta a este muchacho: hijo, ¿por qué quieres ser un youtuber? Quizá muchos nos imaginaríamos que el muchacho, como cualquiera, contestaría pues para ganar dinero. El muchacho, su respuesta fue que quería tener muchos seguidores. Su razón principal no era el dinero, no era tener una mejor calidad de vida. El propósito o la razón del oficio, más bien que ni es oficio, la razón de este intento de este joven era tener muchos seguidores. Hermanos, las plataformas digitales, las personas que tienen una plataforma digital, la verdadera intención no es informar, no es ayudar, no es nutrir, no es transmitir. La razón principal de las personas que hacen esto es tener seguidores. Y entre más seguidores tienes, obviamente también hay una recompensa monetaria. Este pensamiento no solo lo vemos en jóvenes inconversos, este pensamiento lo vemos dentro de la misma iglesia hoy día, dentro no solo de los jóvenes de la iglesia hoy en día, sino de los líderes en las iglesias hoy día. Cuando Cristo nos llamó a hacer influencia en este mundo, a ser sal y luz, jamás era buscar que nosotros tuviéramos alguna fama o algún reconocimiento. No era por medio de nuestra habilidad, no era por medio de nuestro talento, ni la influencia que nosotros buscaríamos en el mundo, no era por medio de nuestra alta capacidad, sino la influencia que nosotros deberíamos de tener en el mundo. Cristo no la mencionó que era por nuestras altas capacidades, sino por nuestro comportamiento ante la sociedad. Cuando Cristo dijo que somos sal y luz, no era ser sal y luz en cuanto yo habilidoso soy para conseguir seguidores, sino era en cuanto nosotros vivíamos para que Cristo fuera glorificado. Ese es el propósito de la influencia del cristiano en el mundo. Pero tanto el mundo nos ha afectado en nuestra cabeza que ahora nosotros no buscamos, hermanos, sobresalir para que la gloria de Dios se extienda. Muchos de nosotros buscamos sobresalir para ser vistos, para ser escuchados, para ser reconocidos, para obtener seguidores en plataformas digitales. Su contenido de muchos líderes que ahora se dedican a esto no es menos escrituras,
más humanismo, menos escrituras, más política, menos escrituras, más chismes, menos escrituras, más palabrería elocuente, menos escrituras y más hablar de ciertos temas que a la gente hoy le gusta. Y como muchos diríamos por ahí, muchos líderes actuales buscan lo que diríamos sus 5 minutos, buscan su momento de fama, su momento de popularidad, su momento de seguidores. Y ahora ves líderes de la iglesia más metidos en el trabajo de el YouTube o del Facebook, tratando de buscar más esos followers, que más preocupados por nutrir a la iglesia que Dios les ha encargado que pastorearan y que cuidaran, que es la iglesia local. Hoy ves cada día más a los líderes, sobre todo aquellos que están graduando, que son jóvenes como yo, saliendo con esa idea, con esa mentalidad. Ya no quieren ser pastores que están dispuestos a sacrificarse por una congregación, quieren ser conferencistas, personas que den discursos, charlas, que viajen por el mundo, que les tomen fotografías, que los subas en la revista cristiana del momento. Eso es lo que la mentalidad de liderazgo bíblico actual está. Y no solo los pastores jóvenes, aún los de grandes recorridos se están inclinando por este tipo de plataformas. Subir un video no está mal. Querer transmitir el mensaje de la verdad no está mal, sino es la intención. Y esto era precisamente lo que el apóstol Pablo no buscaba. Pablo no buscaba, ni mucho menos lo anhelaba, sino que eran los corintios los que se habían encargado de poner al apóstol Pablo, a Apolos y a Cefas como figuras filosóficas que enmarcaron una historia. Rebajar a un siervo del Rey de Reyes a convertirlos en un ídolo de los hombres. Los que se encargaron de hacer semejante barbarie con estos líderes no fueron Apolos, ni Pablo, ni Cefas, fue la misma iglesia. Y esto es lo que mencionaba en la escuela dominical y que hoy voy a complementar más. No es que los pastores sean soberbios porque fueron soberbios de algún lado, aunque la soberbia controla a cualquiera, la soberbia está en cualquiera, sino que mucho de la culpabilidad de que haya líderes prepotentes, soberbios, engreídos, creídos, que quieran sobresalir más allá de los demás, ya no quieren servir, quieren ser servidos. La culpa o los que empujaron más bien a que estos líderes hicieran semejante cosa es la misma congregación. La misma congregación ha puesto al pastor, a los líderes de la iglesia como si fueran una celebridad de alfombra roja. Y esto es lo mismo que los corintios habían hecho con Pablo, con Apolos y con Cefas. Tan así llegaron a idolatrarlos que se estaban peleando entre ellos para ver cuál de los tres era el mejor. Y mira, hermano, es interesante que ni Pablo, ni Pedro, ni Apolos tenían este conflicto de a ver cuál de los tres es mejor. Dios usó a los tres en diferente manera y en diferente proporción. Claro que al que más vemos en la Biblia pudiéramos pensar que Pablo fue más exitoso por lo que leemos o vemos, pero hermanos, el éxito no se mide en lo que alcanzamos, sino en la fidelidad de lo que Dios nos encargó. Si el Señor nos encargó una iglesia de 20 y fuiste fiel, eso es lo que el Señor importa, no qué tanto creciste, qué tanto pudiste haber hecho. Porque hermanos, el Señor nos dio a cada uno capacidades y dones diferentes. Yo siempre lo he dicho, yo no me siento con la capacidad humana para pastorear una iglesia de 3,000. Pero la capacidad es humana, yo no siento esa capacidad humana. Pero si el Señor me la diera, o si el Señor así lo quisiera, no puedo decir que los 3,000 son base a mi capacidad, son en base a la gracia, hermanos. Y cada iglesia que cada pastor pastorea, el número que está en esa iglesia no es por su capacidad, es por la gracia de Dios que ha dado ese lugar. Entonces, hermanos, la iglesia de Corinto estaba en este juego. Y si Pablo, escúcheme bien, hermanos, porque aquí va a entrar un punto importante. Si Pablo, si Apolos o Cefas hubieran tenido una actitud carnal, hubieran aceptado estos halagos y ellos tres hubieran entrado en un conflicto. Si hubieran puesto como figuras políticas en un estrado para hacer un debate, a ver cuál de los tres era mejor. Pero a Pablo no le importaba ser el mejor para ellos. A Pablo no le importaba si lo veían bien o mal. A Pablo le importaba lo que Dios pensara de él y su servicio hacia el Señor.
Y escúcheme bien, iglesia, eso es lo que a nosotros nos debería de importar. No si la gente nos quiere o no, si somos seguidos por la gente o no, si la gente en el mundo nos conoce o no. Lo importante es que lo que Dios nos ha encargado hacer, lo hagamos con fidelidad, lo hagamos con entusiasmo, lo hagamos con gozo, que seamos fieles hasta la muerte, hasta que Cristo regrese, porque Él será quien nos otorgue a nosotros la recompensa. No es la gente, no es nuestro éxito, no es nuestra habilidad, no es nuestra capacidad, no es el rango de estudio que yo tengo, es que yo haya sido fiel en lo que Cristo me mandó, en lo que Él me dejó hacer, en lo que Él me pidió que yo hiciera, sea barrer, sea predicar, sea limpiar, sea atender a las mesas, sea servir como anciano, como diácono, como pastor, como misionero. Lo importante es que nosotros seamos fieles, pero que entendamos lo que verdaderamente somos. No somos celebridades. Dios no nos llamó a ser famosos, no nos llamó a que la gente nos hiciera un ídolo, nos pusiera nuestra foto en un marco, le prendieran una veladora y dijeran: ahí está mi santo. No, nosotros no somos celebridades, somos servidores. Somos administradores, somos colaboradores, somos, hermanos, solamente una extensión. Pero a quien verdaderamente la iglesia debe de adorar, de exaltar y glorificar es Cristo, hermanos. Pablo va a mencionar esto porque muchos creyentes en Corinto habían puesto a Pablo, a Apolos y a Cefas como unos hombres sobresalientes, como hombres importantes para ellos. Pero mira lo que dice Pablo, capítulo 4, verso 1, y vamos a ver en primer lugar ¿cuál es la realidad de un liderazgo bíblico? ¿Cómo debe de ser un verdadero liderazgo bíblico? Dice Pablo, capítulo 4, verso 1, así pues, ténganos los hombres, no solo la iglesia, ténganos los hombres, ¿por qué, hermanos? Servidores, ¿de quién, hermanos? De Cristo. Notemos que Pablo comienza con un así pues. Y estas palabras, hermanos, se conectan con lo que vimos la semana pasada. Pablo exhortó a los corintios a no jactarse en los hombres, fuera Pablo, fuera Apolos, fuera Cefas. Pablo les dice: ustedes no son de los hombres, ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Mire lo que dice ahí en el versículo número 21, dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así pues, de esta manera, como no gloriándose nosotros, ténganos los hombres. ¿Cómo nos deben de tener? Como servidores. Pablo dice: a nosotros no se jacten de nosotros, no nos alaben a nosotros, mejor ténganos a nosotros como lo que verdaderamente somos, servidores. Hermanos, eso es lo que un líder es. Un líder no es una celebridad, un líder no es alguien que debe de estar buscando followers, un líder no es aquel que debe estar buscando ser reconocido o famoso. Un líder, primeramente que todo, es un servidor de aquel que lo llamó para esa labor. Somos servidores. Y esta no es la primera vez que Pablo repite esto. Mire capítulo 1, ahí 1 Corintios. No es la primera vez, perdón, capítulo 3 primeramente, versículo 5, no es la primera vez. Miren lo que dice 1 Corintios 3, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué son, hermanos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Ahora mira acá, la palabra servidores que se utiliza aquí no es la misma palabra griega que se utiliza en el 4.1. En el capítulo 3.5 se utiliza la palabra diáconos, que es la palabra diácono, servidor. Pero aquí no se utiliza la palabra diáconos. En el 4.1 se utiliza la palabra hiperetes. La palabra hiperetes habla de un siervo que se metía en una embarcación que era de los más pequeños, de los más chiquitos de entre todos los siervos, que era el esclavo que se encargaba de mover los remos para impulsar las naves.
Entre los esclavos de la antigüedad había 3 rangos dentro de la embarcación. Obviamente dentro de la embarcación estaba el capitán y los que mandaban, pero había rangos de siervos. El más pequeño de todos los siervos, el más insignificante, era el que estaba allá como un esclavo, quizá atado entre una de las embarcaciones con un cepo, pero tenía la labor de estar remando, de estar impulsando. Y no era de que, ay, me cansé, me detengo. No, los traían, rema, 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 y él tenía que estar remando aunque se cansara. Eso es hiperetes, eso es la clase de siervo a la cual Pablo se refiere. No habla de un diácono, ni habla de doulos, habla de este tipo de siervo, que era el más tenido en poco, el más pequeño, el más insignificante, pero al que más se le exigía. Entonces Pablo dice que él lo único que es, ¿qué comparas un hiperetes con alguien que tuviera un rango o una posición más alta? No compares. Pero Pablo dice, yo soy un hiperetes de Cristo. Yo soy de Cristo un simple y sencillo esclavo. Los hombres no me deben tener a mí como alguien importante. Dice que los hombres nos deben de tener a nosotros como esclavos de Cristo, como sus esclavos, como aquellos que están sumisos a Él, que son los menos importantes, que no son considerados celebridades y hombres importantes, sino que son los más pequeños de entre todos los demás. Pablo está, miren hermanos, es increíble cómo dice que los hombres nos tengan, que los hombres así nos miren, que los hombres así nos consideren como simples esclavos. Y decía la hermana Vero, lo decía muy bien en la escuela dominical, a muchos no les gusta que les quites su título de reverendo, pastor, excelentísimo, lo que sea. No se los quites, porque se enojan, se inflan, se esponjan, porque ellos sienten que su título, su autodenominación los hace ver más importantes que los demás, cuando solamente el líder espiritual, hermanos, es un simple siervo. Hermanos, el trabajo que el pastor hace es un servicio. No está haciendo de más, no está haciendo algo sobresaliente, no está haciendo algo descomunal, algo que nadie podría hacer. Hermanos, si lo que el pastor hace de predicar y comunicar la palabra es porque el Señor lo llamó a hacer esa labor específica, pero no porque él tenga mejor conocimiento, mejor habilidad, mejor capacidad. Hermanos, hay muchos pastores que no tuvieron la capacidad de estudiar y Dios los usa de una buena manera, hermanos. Pero no es nuestra capacidad, no es nuestra elocuencia, no es nuestro talento, es lo que Cristo nos pidió a cada uno que hiciéramos. Él repartió dones a los hombres y la iglesia tiene diferentes tipos de siervos. Hay siervos que se encargan de un área, hay siervos que se encargan de otra. En la antigüedad había siervos que se encargaban de estar en la labor agrícola, habían unos que se encargaban en las labores domésticas y el mayordomo se encargaba de cuidar a todos ellos. Había diferentes siervos, el que estaba en las caballerizas, el que estaba en el campo, el que estaba en la casa, el que estaba allí preparando, llevando el chofer, llevando a los demás, transportando a los amos. Había siervos que estaban ahí echándole el aire al amo. Había diferentes infinidad de siervos, los que estaban en la embarcación remando. Había muchos esclavos en esa época, pero todos servían para una misma causa, para el patrón, para el amo. Tenían un amo. Ninguno de ellos se sentía mejor que el otro. Todos trabajaban para el mismo Señor, les pagaban lo mismo. Muchos piensan que el pastor tiene un privilegio que la demás gente no. Hermanos, todos somos servidores. El servidor, en primer lugar, trabaja en conjunto con otros. No trabaja por encima de los otros. No trabaja para decir que es superior a los otros. Él trabaja en conjunto con otros para la edificación del cuerpo de Cristo. Mira lo que dice, hermanos, ahí en Efesios capítulo 4. Note ahí por favor en Efesios 4. Mira, hermanos, en cuestión de los dones espirituales, cómo el Señor habla de diferentes puestos, diferentes dones, con un propósito. Ninguno tenía un propósito extra, todos tenían el mismo propósito. Mire, Efesios capítulo 4, versículo número 11. Dice, y Él mismo, ¿de quién está hablando, hermanos? De Cristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hermanos, ponga atención, este versículo 11 no está hablando de jerarquías ni de rangos.
Es que primero es el apóstol, el profeta. No, está hablando enseguida, seguidilla de todos ellos, tanto pastores, maestros, profetas, evangelistas. Él los llamó a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos trabajan con una misma función: edificar el cuerpo de Cristo. Ninguno para sobresalir, ninguno para ser más importante que otro, ninguno para que su labor fuera más aplaudida que la del otro. ¿Sabe cuál es la diferencia entre mi servicio al que usted hace? Que yo tengo que forzosamente estar delante de una multitud, de un grupo de gente. Yo creo toda la gran diferencia. Porque cualquiera de ustedes puede compartir la palabra de Dios si la estudia, si la analiza, si la medita. Pero el Señor le dio dones a los hombres, y a mí, hermanos, el Señor me dio ese don. Yo no puedo hacer otra cosa más que cumplir con lo que Él me dio. A mí no me dio el don de ser un evangelista. Yo no ando por las calles juntando una multitud de gente. A mí el Señor no me mandó a buscar multitudes de gentes para traerlas. A mí me mandó el Señor a cuidar una congregación ya establecida, enseñarlos, nutrirlos, seguirles regando, como dice el apóstol Pablo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da, hermanos? Lo da Dios, no lo damos nosotros. Es que, mira, hermanos, ya a veces hablamos como si habláramos de administraciones políticas. Es que estábamos mejor con el anterior que con este, o con este tiene más ideas que aquel. Y a veces para elegir un pastor es como si le dijeras: ¿qué propone? Díganos su propuesta. No, hermanos, no es de propuestas, es que la iglesia entienda si ese hombre tiene el Espíritu de Dios o no lo tiene. Y si no tiene el Espíritu de Dios, no tiene ni por qué ser candidato para tomar una iglesia. Hermanos, aquí no se trata de qué les puedo ofrecer yo o qué les puede ofrecer el otro, sino de que la persona que va a servir y va a trabajar en ese lugar sea un siervo de Dios lleno del Espíritu Santo, y que él entienda, escuche bien, que él entienda o ella entienda, en el caso de alguna otra área, que solamente son siervos. Eso es lo que nosotros debemos entender, lo que verdaderamente somos. Por eso Pablo dice: la realidad de nuestro liderazgo no es lo que ustedes están haciendo de exaltarnos y de ponernos como hasta pelearse por nosotros. Pablo dice: no, los hombres deben de tenernos a nosotros como servidores de Cristo. Es todo. Un siervo no es mejor que su señor. Un siervo no es mejor que otros siervos, trabajan en conjunto. Un siervo no busca ser el más importante ni el más sobresaliente. Dice el apóstol Pablo que no debemos de tener un concepto más alto de nosotros que el que debemos de tener. Un siervo, hermanos, no busca lo suyo sino lo de los otros. Un siervo, hermanos, no está buscando que los demás lo atiendan, él busca atender. Un siervo no está buscando llamar la atención de la gente, sino al contrario, él busca estar escondido, que nadie sepa quién hizo ese trabajo. Como vimos el miércoles, que mi mano derecha no sabe lo que hace la izquierda. Eso es un siervo. Pero muchos de nosotros dejamos de ser siervos para tomar la posición de un fariseo, querer mostrar a los hombres cuán importantes somos nosotros. Hermanos, esto era lo que los fariseos hacían, y esto es lo que el grupo que estaba en contra de Pablo buscaba: ser más sobresalientes que otros. Esta iglesia, hermanos, la iglesia bíblica bautista Guaviva, no es de ningún líder, es de Cristo, hermanos. Y todos trabajamos en conjunto para que esta iglesia funcione. Todos ponemos nuestros dones en el servicio. Le decimos literalmente al Señor: Señor, aquí están mis dones en el alfolí, úsalos para beneficio de tu cuerpo. Hermanos, el beneficio no es para mí, el beneficio no es para usted, es para que el cuerpo de Cristo siga creciendo, hermanos, para que la iglesia siga teniendo el impacto que Cristo ya pidió que la iglesia tuviera, que era que la iglesia, por medio de la iglesia, su nombre fuera glorificado. Ese es el propósito de la iglesia. Nunca, hermanos, ha sido el propósito de un líder. Cuando Dios pensó en llamar a un líder, nunca pensó en que le quitaran su gloria. Él dijo: yo soy Dios celoso, yo no comparto mi gloria con nadie. Pero nosotros nos hemos encargado de poner en esos hombres que son siervos, los hemos puesto como celebridades. Mira, hermanos, hoy con las redes sociales tan abiertas, es muy fácil entrar a mirar al predicador de mi elección y desdeñar lo que Dios por su gracia nos ha dado en nuestro cuerpo local. ¿A qué me refiero con esto? Mira, a veces nos dejamos impactar por la personalidad o por
lo que alguien humanamente hablando ha alcanzado. Por ejemplo, un predicador de 40 años de experiencia, con 3 títulos de doctorados, con 2 maestrías, hasta ya casi cuarta trinidad del Señor, casi ya le salieron alas. Y nosotros decimos, no hay nadie como ese hombre, y yo escucho nada más a ese hombre, y todo lo que ese hombre diga es verdad. Hermanos, se nos olvida que ese hombre es hombre. Valga la redundancia, ese hombre es hombre. Y que no tiene la verdad absoluta en su boca. Porque Satanás, hermanos, Satanás ha corrompido hombres más elocuentes que los que nosotros escuchamos. Satanás ha tumbado personas más elocuentes que la que nosotros conocemos. Y son hombres. Y mucha gente, hermanos, se ha desviado de la doctrina sana por inclinarse a favor de un hombre. Yo oigo, mira, sobre todo, hermanos, hay algo en lo que estos hombres que aman ser vistos por los demás se preocupan. No se preocupan ya solamente por los seguidores, se preocupan por los comentarios. En YouTube tú puedes hacer muchos comentarios y se preocupan por lo que está ahí abajo. Tanto les han dicho, eres un hombre usado por Dios, qué tremenda palabra, que ese hombre llega un momento en el que dice, ya me la creí, o sea, ya me la creo, de tanto que me estás diciendo, y dice, yo ya te compré el discurso. Y hermanos, llega un punto en el que él dice, a mí Dios es el que más me usa. Mira, no te estoy mintiendo, cuando estaba en el colegio, estaban yo en tercer año, este muchacho estaba en cuarto año. Un pastor le invitó a predicar, estábamos en esa iglesia, nosotros apoyando. Y lo invitaron a predicar y me acuerdo que el pastor llegó bien enojado, entró a la puerta de la iglesia, entró bien enojado ahí con nosotros y le dije, yo tenía más confianza con él, le dije, pastor, ¿por qué está molesto? Se le ve su cara. Me dijo, no vuelvo a invitar a este cuate, así me dijo. ¿Por qué? Yo lo conocía muy bien, mira, hermanos, con esto le voy a decir todo. En el colegio le decíamos el sober. ¿Usted por qué cree? ¿Usted por qué cree, verdad? Y dice, me decepcionó tanto este muchacho. Predicó bien, hermanos, predicó bien, pero cuando le preguntaron a él, ¿por qué se enojó tanto? Dijo, es que este muchacho, dice, no sé en qué mundo vive. Cuando le pregunté qué quería hacer de su vida o qué lo había llamado al Señor, él dijo que él quería ser el conferencista más joven, más usado por Dios del mundo. Le dije, a lo mejor estaba jugando, estaba exagerando, le gusta el sarcasmo. Dijo, no, me lo dijo en serio. Quiere ser el conferencista joven más usado por Dios en el mundo. Esa es la meta de muchos líderes que están tomando iglesias evangélicas ahora, ser los más populares del mundo. Y como ahora tenemos más herramientas para el estudio, para encontrar información que la tenían antes, hoy en día es muy fácil encontrar personas que dicen que saben algo. Hermanos, mire, un verdadero siervo de Dios no se evalúa por lo que sabe, sino por cómo se conduce y se comporta. Yo puedo tener una biblioteca en la cabeza, puedo retener mucha información, pero si yo no pongo en práctica todo lo que he aprendido, yo soy peor que un incrédulo, porque al menos el incrédulo no sabe, pero yo me comporto peor que un incrédulo porque yo sé y no hago. Cristo lo dijo más bonito, hipócritas. Entonces, hermanos, muchos siervos de Dios hoy en día están buscando esto que Pablo no quería. Pablo dice, no, a mí no me llamen reverendo Pablo, a mí llámenme siervo de Cristo y peretes de Cristo. Llámenme uno más de los que rema, que está ahí remando como esclavo, con el cepo atado en el barco. A mí llámenme así. A mí no me llamen Mr. Pablo, no me llamen Master Pablo, no me llamen preacher, the best preacher of the world, no me llamen así. A mí llámenme esclavo. Así ténganme como un esclavo. Y eso es lo que un pastor debe de ser visto, como un simple siervo de Cristo más. Es un hombre de carne y hueso más. Hermanos amados, yo no floto en el aire. Yo no tengo alas, yo tengo cola, yo tengo cuernos. Yo no tengo alas, yo no floto, yo no me elevo en un éxtasis súper especial. Yo no tengo una conexión con Dios mucho mejor que la que usted puede tener. Yo no tengo una sabiduría que nadie más puede tener. Hermano, soy un simple hombre de carne y hueso que también se desanima, que también se desalienta, que también se cansa, que también llora, que también se deprime, que también tiene ganas a veces de renunciar a las cosas, que también ya no quiere continuar. Hermanos, somos simples servidores. El único que merece la honra y la gloria se llama Cristo, hermanos. Fíjense muy bien.
en la clase de liderazgo que la iglesia debe tener. Si hay alguien que sale y hasta a veces pasan y caminan hasta las pompas, las marcan más, hasta los pasos, hasta la ropa, la postura, hasta a veces hasta quieren usar cosas que no son necesarias. Hermanos, mira, tú sabes cuando alguien anda en soberbia desde que lo ves llegar, lo ves entrar, lo ves sentarse, lo ves hablar. Y a veces hay gente que ya nomás le falta que pregúntame de dónde vengo, pregúntame quién soy. Y luego tú apenas hablas con él, hola hermano, ¿cómo te llamas? Soy fulano de tal, vengo de tal lugar, gradué de tal lugar, tengo tantos títulos. Y yo como cuando le hacíamos a alguien en la primaria, pégame por preguntón, yo ni te pregunté. Pero a veces hay gente que está ansiosa de decir todo lo que es en el mundo. Pablo no, Pablo dice, yo soy un siervo. Así pues ténganos los hombres por servidores. Hermanos, Pablo va a mencionar algo más adelante. Mira lo que dice ahí. Y no solo servidores de Cristo. Los hombres ténganme como un siervo, como un esclavo, como uno más de ustedes. Pero dice Pablo, pero ténganme también como administradores de los misterios de qué, hermanos, de Dios. Pablo dice que no solamente un líder debe de ser un siervo, sino también es un administrador. ¿De qué, hermanos? Ahí especifica de qué. De los misterios de Dios. El término administrador o mayordomo viene del vocablo griego oikonomos, y este término, hermanos, hace alusión a aquellos esclavos que eran llamados a supervisar a otros siervos. No solo tenían que cumplir con su tarea, sino que parte de su trabajo era supervisar lo que hacían otros. Además, un administrador estaba bajo la autoridad directa del amo. Un siervo común puede recibir órdenes del administrador, pero el administrador solo recibe órdenes directamente del amo, y debía de tener una relación muy estrecha con el amo todos los días para saber cómo piensa y poder comunicar su perspectiva a los demás sirvientes. Pero había algo que el administrador tenía que hacer: rendir cuentas. Llegaría el momento en el que el amo le decía al administrador: ven, siéntate aquí. Vamos a ponerlo en sentido contemporáneo. Entra a mi despacho, siéntate. Vamos a sacar cuentas. A ver, tú te encargaste de mis barriles de aceite, de mi ganado, de mi dinero. Dame cuentas. ¿Dónde está? Tú me tuviste que multiplicar. ¿Por qué este siervo no está en su lugar? ¿Por qué aquel no ha hecho nada? ¿Por qué aquel está robándome? Me falta dinero. No has cumplido. Y el Señor, el amo, tenía la capacidad de decir: este es un siervo malo y negligente. Lo echaba en la cárcel para posteriormente matarlo. Un administrador se encargaba de todos los bienes del amo, y hay donde le faltara una sola cosa. ¿Te acuerdas la ilustración de la parábola que el Señor hace de aquel mayordomo infiel que va y negocia de una manera astuta las cosas del amo? Le debes tanto, mira, punta tanto y dámelo a mi cuenta. Pero cuando el amo aparece, le dice: siervo malvado. Y lo vemos también en la parábola de los talentos. El que tenía un talento lo esconde, y le dice el Señor, el amo, a este hombre: siervo malo y negligente. Y lo echó de la casa y dijo: échenlo a donde está el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, el administrador tenía una gran responsabilidad: cuidar la propiedad del amo, sus bienes, pero también su familia. Y ay de él donde algo no saliera como él quería. Hermanos, este administrador estaba sujeto a ser castigado. Pablo dice: yo soy un siervo, un esclavo para los hombres, pero delante de Dios yo administro sus misterios. La palabra misterio, hermanos, habla de cosas que el Señor no estaban reveladas antes y que las va a revelar por medio de la vida del apóstol Pablo, de a ese hombre en el momento o en una época diferente. Algo que estaba oculto en un periodo antiguo testamentario, ahora va a ser revelado en el Nuevo Testamento. ¿Cuál fue el misterio más grande que Dios le dejó al apóstol Pablo? Hermanos, el evangelio.
el evangelio, la venida de Cristo, su resurrección, su muerte. Eso era la salvación, no solo de los judíos, pero también de los gentiles. Ese era el gran misterio que Cristo le entregó en sus manos al apóstol Pablo cuando lo llamó. Cuando Pablo vio a Ananías y vio a Saulo allá, le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en todas las naciones, judíos y gentiles. Pablo era el administrador de los bienes de Dios. ¿Cuáles eran los bienes de Dios? Su palabra, su evangelio. Por eso mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 9. Acompáñenme por favor ahí. 1 Corintios 9. Pablo dice esto en el verso 16. Por eso Pablo tenía esta grande responsabilidad. Dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es, ¿qué dice? Impuesta necesidad. Y como, mira, es la expresión muy común en las profecías: ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena gana, voy a tener una recompensa. Pero si lo hago de mala voluntad, ¿qué, hermanos? La comisión, la ordenanza, el mandato me ha sido dada. El Señor me dio este ministerio para que yo lo administrara. Y hermanos, el apóstol Pablo dice que él solamente delante de Dios es un administrador. Hermanos, nosotros como cristianos, como líderes, somos administradores de lo que el Señor nos ha encargado. El Señor no solo le encargó el evangelio a Pablo o a los líderes. La gran comisión está para toda la iglesia: id y hacer discípulos. El verdadero mandato no es ir, el verdadero mandato es hacer discípulos. Ese es el mandamiento. ¿En dónde debo hacer discípulos? En todas, ¿dónde, hermanos? En todas las naciones. En cada nación, en cada país debería de haber un administrador, debería de haber un servidor. ¿Qué debería estar ministrando, cuidando? La palabra, el evangelio, que el evangelio sea extendido, que el evangelio sea predicado, que su palabra sea llevada. Hermanos, eso es lo que el líder espiritual debe de ser. Es un administrador, es alguien que se encarga, él supervisa a los demás. El pastor supervisa, está para cuidar, él ve un poco más allá, pero él no es más que ellos. Él es un siervo dentro del mismo rango de esclavos ante el amo. El administrador y los demás son lo mismo, son esclavos. Solamente que uno tiene un cargo y otros tienen otro cargo, otra responsabilidad. Ahora, Pablo dice que este administrador de los misterios de Dios debe de ser fiel. La palabra fiel es pistos, que quiere decir alguien que es digno de confianza. Hermano, yo pregunto, ¿usted es digno de confianza? Somos dignos de confianza. Un amo no podía hacer lo que él quisiera. Ay, hoy no voy a trabajar, hoy no me levanté, no voy. El amo tenía sí o sí que ser fiel. Hermanos, ¿te acuerdas de José, el soñador? José era un hombre digno de confianza. Potifar puso en las manos de José todo lo que tenía. Nosotros, hermanos, fuimos llamados por el mismo Dios para poner en nuestras manos su mensaje. Él puso en nuestras manos esta grande responsabilidad. No porque fuéramos dignos de confianza, hermanos, sino que lo hizo por gracia, y Él nos pide a nosotros ser fieles, persistir, continuar en el lugar que Él nos puso. Mira, hermanos, van a mover momentos en los que no vas a querer. Van a llegar momentos en los que yo ya no voy a querer. Pero, hermanos, el que realmente nos llamó, el que realmente nos enseñó, el que realmente nos va a pedir cuentas, hermanos, va a ser Dios, de nuestra mayordomía, de nuestro trabajo. Y muchos de nosotros tenemos en poco esto. Pensamos que el día del juicio, ya cuando llegue al cielo, ya se acabará mi sufrimiento. No, hermanos, a cada uno de nosotros el Señor nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con los bienes que Él nos dio. Él nos dio dones a cada uno de nosotros. Y si usted se la ha pasado todo el día, toda la semana, toda su vida sin hacer nada para el Señor, usted le da a dar cuentas a Dios de su mayordomía. Y no quiero estar en sus zapatos cuando le pida cuentas y usted tenga las manos vacías y no tenga nada que entregarle. Yo no quiero estar en tus zapatos. Porque los mayordomos, los amos, no eran, ay, bueno, ni modo, no hiciste lo que tenías que hacer, no pasa nada, te voy a dar otro chance. Ellos eran tajantes, hermanos. Ellos eran tajantes. ¿No cumpliste?
échalo al calabozo. ¿No cumpliste? Mándalo a la cárcel. Cristo mismo lo menciona. Echadlo afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué cuentas nosotros le vamos a entregar al Señor el día que estemos delante de Él? ¿Cuántos administradores fieles hay en esta iglesia? Dice ahí, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. Pero si no somos fieles en lo poco, vamos a ser fieles en lo mucho, hermanos. ¿Sabe cuál es la cosa básica que un administrador o un esclavo tenía que hacer? ¿Qué era lo básico? Hacer lo que su señor le había mandado que hiciera. Si el amo le dijo, ve y límpiame ese ganado, él lo iba a limpiar. Si el amo le decía, ve, árame esa tierra, él la tenía que ir a arar. Ese esclavo no está haciendo algo de más, estaba haciendo simplemente lo que el amo le dijo que fuera y hiciera. Un siervo que hacía algo de más era aquel que iba, limpiaba el ganado, limpiaba el agrícola, atendía las cosas sin que el amo se las dijera. Él sabía lo que tenía que hacer. Hermanos, muchos de nosotros no somos fieles ni en lo que el Señor nos ha pedido que fuéramos fieles. ¿Cuántos verdaderamente de nosotros estamos predicando el evangelio? ¿Cuántos verdaderamente nosotros estamos transformando nuestras vidas? ¿Cuántos estamos buscando la gloria de Dios en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros la estamos reflejando? Si ni siquiera podemos hacer eso que es lo básico que tendríamos que hacer, mucho menos vamos a poder rendir mejores cuentas en otras áreas que el Señor nos ha mandado. Si no somos fieles en lo que Él nos ha encargado, si somos renuentes, si renegamos por todo, si por todo nos quejamos. Ahora imagínese el día que el Señor venga a pedirnos cuentas. Yo no quiero estar en sus zapatos. Cuando Pablo dice, ay de mí, yo no quiero estar en esos zapatos. La palabra ay, esa frase ay es una palabra de juicio, de terror, de espanto. Hermanos, y dice la Escritura que es horrenda cosa que en las manos de un Dios vivo. Todos un día estaremos en el tribunal de Cristo. Y se nos va a pedir cuentas por nuestra mayordomía. Pablo entendía que él no era una celebridad, él era un esclavo, él era un administrador. Oh, si tan solo los líderes de las iglesias entendieran que esos son lo que son, administradores y siervos. Tratarían mejor a la esposa de Cristo, servirían mejor, entenderían cuál es su responsabilidad en esa iglesia. Hermanos, mire, cuántas iglesias no están sufriendo ahorita. Ahora, usted como iglesia, imagínese esta escena. El pastor dura 2 meses de viaje y solamente en 2 meses lo ves 1 o 2 veces a la semana. Eso es lo que las iglesias están sufriendo ahora. Conocimos uno aquí cuando vino a Juárez. Viajaba 2 semanas y 1 semana en la iglesia. Viajaba 2 semanas, 1 en la iglesia. 2 semanas, 1 en la iglesia. Hermanos, yo pregunto, ¿qué tiempo tendría para entregarle a esa gente que Dios le pidió y le encargó que pastoreara? ¿Qué cuentas le va a dar al Señor si Él solamente se ha dedicado a llevar su nombre, a pastorear a todas las demás iglesias ajenas en lugar de cuidar a la suya? Es tan ilógico como pensar que yo descuide a mi esposa, no le deje absolutamente nada de comida, ni dinero, ni nada, y yo venga a cuidar a las hermanas de la iglesia y les diga, venga hermana, yo la voy a mantener, la voy a cuidar. Así de ilógico es un pastor que está atendiendo a todas las congregaciones, menos la que Dios le pidió que cuidara. Ellos creen que así están siendo fieles, porque ese llamado Dios me lo dio. Yo en la Biblia no encuentro nunca un llamado que se llame conferencista, ¿o alguien lo ha visto? No existe, hermanos. El pastor nunca por la iglesia primitiva predicaba en iglesias ajenas, él pastoreaba la suya. ¿De dónde agarramos esas mañas? De nuestra hambre y sed de ser vistos, de ser reconocidos, de ser admirados, de ser populares. Nosotros, hermanos, no somos llamados a ser conferencistas, somos llamados a apacentar la grey de Dios, que es esta. Esta es la grey de Dios. Esta es la grey que el Señor dijo, vas a cuidar. Ellos son mi esposa, son una extensión de mi esposa. Cuídala, tú eres mi administrador. José no solamente cuidaba las cosas de Potifar, también su mujer la tenía que cuidar, nada más no la tenía que tocar.
Él la tenía que cuidar, él la tenía que alimentar, él le tenía que proveer, como si Potifar estuviera en la casa. Dice la escritura que somos embajadores en nombre de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros. Hermanos, esos somos embajadores. Queridos diáconos y ancianos y hermanos que están en esta iglesia, ustedes no son absolutamente nadie más que servidores de Cristo. Ustedes no son nadie, yo no soy nadie. Solamente somos siervos. Para eso estamos, para servir. Nada más. Y terminamos, versículo 3, mire lo que dice Pablo. Pablo dice que el liderazgo no solamente es ser siervos y administradores, sino que también dice Pablo que su trabajo será juzgado por Dios mismo. Verso 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno, que dice, hermanos, recibirá su alabanza de Dios. La Nueva Traducción Viviente me dejó más impresionado con la forma en la que Pablo quiere decir. Escúchala bien. Dice, así que Apolos y a mí, considérenos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Mira el verso 3 en delante. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en ese sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no me demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Hermanos, lo que Pablo dice es, a un siervo, a un administrador, no le importa lo que la gente diga de él, si cumple o no cumple. Dice él, el día que yo me presente ante el amo, él va a juzgarme a mí, me pedirá cuenta, sacará lo más oculto y revelará cuál era mi verdadera intención. Lo que Pablo dice es que un buen liderazgo, número 3, será sometido a juicio y evaluación por el Señor. Ay, hermanos amados, cuántos líderes en iglesias evangélicas serán juzgados y ante el mundo, ante la gente, eran una eminencia, ante Dios serán avergonzados por lo incumplimiento de su tarea, por incumplimiento de su servicio, por incumplimiento de su verdadero ministerio. Mira, hermanos, y con esto concluyo. Yo puedo confundir servir o trabajar en algún área de alguna iglesia, confundiéndola con el servir a Dios. Yo puedo decir, yo estoy yendo a esa iglesia a dar conferencias porque es un servicio a Dios y Dios me va a recompensar. Pero hermanos, ¿cuál fue el principal trabajo que Dios me otorgó a mí como pastor? Dios no me mandó a predicarle a todas las iglesias de Juárez que yo me encuentro en mi paso. Él me mandó a pastorear una iglesia específica, a cuidarla, a apacentarla, a velar por ella, a orar por ella, a edificarla, a nutrirla, a enseñar. ¿Cómo voy a fungir con esas? ¿Cómo voy a fungir o cómo voy a cumplir con esos requerimientos si me la estoy pasando alimentando, cuidando, velando, apacentando un lugar ajeno? Pero puedo confundir que estoy sirviendo a Dios también. Es que Dios también se le sirve acá. No, no es donde yo le quiera servir, es donde Él me puso a servir. Es donde Él me dijo que yo sirviera. Es donde Él me llamó que yo estuviera. Es donde Él me exigió y me pidió que yo cumpliera. Y el día que Él venga, porque Él va a venir pronto, nos va a llamar a cuentas y nos va a decir, a ver, yo a ti no te pedí que fueras youtuber, ni que fueras influencer, ni que fueras ninguna de esos mugreros. Yo a ti te pedí una labor específica. ¿La cumpliste? ¿Y cuántos, hermanos? ¿Cuántos
van a ser avergonzados y escuchar del Señor: siervo malo. Ahora, no hay peor palabra para mí como empleado, como trabajador, que me digan la palabra negligente. Negligente es alguien que es ineficiente en lo que hace. Lo que el Señor quiere decir en español es siervo malo e inútil. Inútil. Búscalo en cualquier traducción: siervo malo e inútil. Te encargué un solo trabajo, una sola cosa, y ni esa pudiste haber cumplido. Ay, hermanos, yo creo que a nadie nos gustaría escuchar eso. Pero Pablo le dice a la iglesia de Corinto: a mí no me importa lo que ustedes digan de mí, ni lo que un tribunal humano pudiera decir de mí. A mí me importa lo que él va a decir de mí. Y Pablo se lo dijo a la iglesia de Galacia: o busco el favor de los hombres o el de Cristo. Pues si buscara el favor de los hombres, no sería entonces siervo de Cristo. Muchos de estos líderes lo que hacen con seguidores es agradar a esos seguidores. Pero lo que un siervo de Cristo hace es agradar a aquel que lo tomó por siervo. ¿A quién agradamos nosotros? Cuando usted trabaje, no lo haga agradando al hombre. Usted hágalo agradando a su Señor. Él será quien le recompense su trabajo. Hermanos, ya hemos dicho muchas veces que el hombre es ingrato, pero que Dios no es injusto para olvidar el trabajo de nuestras manos. Yo no sé, hermanos, yo muchas veces he querido tomar malas decisiones con mi vida y hacer cosas que no son correctas, pero ¿sabe qué? Mientras la gracia de Dios nos siga jalando, decir: aquí te quedas. Porque el día que tú salgas de lo que Dios te pidió hacer, ay de ti y ay de mí, hermanos. Ay de aquellos que están saliendo de un estudio teológico para llegar a ser una celebridad. Yo no quiero estar en sus zapatos. Yo no quiero estar en sus zapatos. Pero ay de usted, hermano, que con la mano en la cintura le ha dicho al Señor: a mí no me interesa servirte, yo solamente quiero ser un espectador más. Ay de usted, hermano, porque todos los que estamos en esta iglesia, Dios nos puso en esta iglesia, los que somos miembros de ella, Dios nos puso en esta iglesia para servirle, no al pastor, servirle a él. Y si no estamos cumpliendo con lo que él nos pidió, ay de ti, ay de mí. Porque lo único que somos siervos. Y mira, vamos a ser cortados con la misma tijera. Aquí no hay celebridades, aquí no hay ídolos, aquí no hay superintendente, aquí no hay alguien superior a nosotros. Aquí todos somos uno mismo en Cristo. Quizá alguno es una uña, alguno es un dedo, alguno es un ojo, alguno es un oído, alguno es una boca, alguno es una cabeza, alguno es una pierna, pero somos miembros del mismo cuerpo los unos de los otros. Y todos somos útiles. La única cabeza que hay en la iglesia se llama Cristo, nada más. Los demás somos un miembro más que está para servir. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. La semana que entra vamos a continuar con esto, porque ahora Pablo se va a meter en otro terreno un poco diferente. Pero hermanos, espero que nos haya quedado claro. Un verdadero liderazgo y una persona que verdaderamente está en una posición así, sea el liderazgo que sea, hermanos, recuerda que eres uno más. El viernes, hermanos, en el trabajo, tengo ya 3 semanas, me ofrecieron ser jefe de grupo. Yo les dije que no. Miren, hermanos, es mucha responsabilidad, es tiempo que no tengo. Pero ¿sabe que hay algo que he notado, hermanos, en los empleados de todas las áreas? Que cuando les dan un cargo de lo que sea, se sienten más que los que están allá abajo. ¿Pero qué crees? Que el jefe de grupo, el operador universal, el básico, todos estamos dentro de la misma línea de operadores. Seas como seas, eres un operador. Un poquito, un rango más, pero eres un operador. Y a veces se nos olvida que Dios nos puso una posición más, pero somos siervos. Es la única categoría que nos pertenece. Porque el único que merece estar sentado en un trono de autoridad se llama Cristo. Los demás estamos abajo. Seas como te llamen, no te sientas que eres, soy el mejor, porque no, eres un siervo más. Y que aunque a los demás te quieras sentir superior, alguien un día te va a decir: estate quieto. Y hermanos, Dios humilla al soberbio y da gracia al humilde. Y Dios puede, dijo Nabucodonosor mismo, un rey que lo obtuvo todo en esa época,
Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Así que mejor, hermano, bájale a tu espuma el chocolate, bajémosle 3 rayitas a nuestra música, porque hay alguien que es especialista, hermanos, en sentar y en ponernos en nuestro lugar. Y ese es Cristo, hermanos. Padre, bendice tu palabra. Gracias, Señor, porque